Bienvenidos a un nuevo episodio de Colada Morada Podcast. Yo soy Ivette. Yo soy Emilio y estamos en un nuevo capítulo con una excelente invitada. Alexandra es facilitadora terapéutica. Bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias, que quepa la oportunidad de poder compartir con ustedes desde las vivencias personales, aquellas que atravesamos todos los días, a cada instante, y que sirva como un factor de construcción para todas las personas a las cuales podamos llegar a través de este hermoso espacio el cual ustedes conducen. Nuestra pregunta crucial: ¿ha atravesado una pérdida? Voy a utilizar 3 ejemplos que los viví y que tocaron ciertas aristas en mi vida, y me atrevo a decir con total humildad que cada muerte te trae más a la vida, y eso es lo que te ayuda a cambiar. Yo he tenido 3 experiencias muy cercanas con la muerte. La primera fue cuando tuve un accidente con quemaduras de 3er grado en el 30% de mi cuerpo. Ahí la pérdida, vamos a ser puntuales, la pérdida fue un tema con la belleza, un tema tan vulnerable para nosotras las mujeres. Yo me sentía horrible y dije, mi mundo se termina. La Alexandra de ese entonces consideró un factor importantísimo para continuar a través de la vanidad y la belleza. Estuve un mes internada y tuve la oportunidad de conocer muchas personas en la parte hospitalaria y hasta un vecinito que sufrió también quemaduras como yo y no corrió con la misma suerte. Él perdió ciertos miembros de su cuerpo. Wow. Entonces, ¿cómo no estar agradecida con una pérdida de la cual lo mío era recuperable, y ver la constancia y el empuje hacia la vida de una persona que había perdido parte de su cuerpo? Por supuesto. ¿Sí? Ahí es donde viene la empatía, ¿no? Exactamente. Y el considerarnos, aunque suene frase de redes sociales, bendecido y afortunado. Por supuesto. Porque el solo hecho de estar vivo ya es ganancia. El regalo más valioso que tenemos es la vida. Así es. ¿Cómo es la Alexandra de ahora? Bueno, la Alexandra de ahora, si puede dar una mirada hacia atrás, tan solo le dijera que confíe, porque va a ir bien. Bien, bien. Hubo bajones, hubo situaciones difíciles como la que les acabo de comentar. Por Tuve un supuesto. accidente de auto en el cual casi no la cuento. El carro se volcó. Y finalmente tuve un episodio de cáncer de tiroides. Esa palabra que tiene 6 letras genera un caos adentro. Y es inevitable no volverse chiquito ante una enfermedad. Nos preparamos a través de la vida para despedir a nuestros padres, pero yo no la preparé con esa palabra a mi familia para verme partir a mí. Y es un duelo que hay que enfrentar cuando te dan esa noticia que se te derrumba la vida así, en un minuto. Y ojo, no voy a negar, pasamos un fin de semana entero llorando en casa, pero así con esa misma entereza nos secamos las lágrimas y luego tocó buscar soluciones a tiempo, y puedo decirlo que todo resultó muy bien. Son estos duelos chiquitos que a veces no logramos ver o que no logramos procesarlos porque pensamos que no son tan importantes o significativos en nuestra vida, pero en realidad sí son trascendentales. ¿Qué surgió a partir de eso? El sentir la mínima pizca de quizás no estar viva fue el más grande reto, y esperamos eventos de grandes magnitudes para entender el valor. Así es. A veces creemos, no, a mí me va mal, no, al otro le va mejor, y comenzamos en ese círculo de comparación que tanto nos alimenta el seguir rotos, porque comparamos. Estamos en un tiempo en que te mides ahora a través de estímulos visuales como son las redes sociales, en que se postea toda la vida bonita, los lujos, los viajes y todo, y tú dices, ay, ¿cómo quisiera ser esa persona que viaja? ¿O cómo quisiera tener esa familia? ¿O cómo quisiera estar en este lugar que está esta persona? Y te comienzas a comparar y te vas rompiendo. Ya suficiente tienes con las pruebas que enfrentamos a diario como para seguirte fomentando esto de seguirte rompiendo. Entonces, es un desafío importante callar la mente, porque aquello que te está pasando es solamente eso,
bien que se fue de viaje, bien que tiene la casa, bien que tiene el carro. Voy a trabajar para hacer algo para mí. Quizás igual, quizás que sea un modelo de superación y no un modelo de comparación negativo. Ese es el error en el que caemos a menudo. Y es el que hay que tratar de cultivar, mejorar y trabajar en pro de nosotros, no en contra de nosotros. Sí, porque si no nos estamos carcomiendo a nosotros mismos. Exactamente. ¿Cuál fue el aprendizaje que dejó? La Alexandra de ahora es muy distinta a la Alexandra de cuando tuvo el accidente de quemaduras o el accidente de carro o la que se operó de cáncer. Pero en la que se asemejan las tres es en que yo tuve un episodio en mi vida en el cual yo negaba que me dolía la ausencia de mi papá. Okay. De alguna forma, los hijos de padres separados vivimos una ausencia. Esta vez no es una ausencia como una muerte, pero más bien es que no cuentas con la presencia de esa persona. Entonces, a raíz de ello y de ignorar que esa ausencia duele, tratas de taparla con trabajo, con amistades, muchas veces con malos hábitos. ¿Sí? Entonces, cuando llegó este episodio del cáncer, yo tenía el mal hábito de fumar. Y haciendo trabajo de introspección, comprendí que inconscientemente yo suplía la presencia de mi papá a través de un mal hábito. Y entender y poder mejorar, porque ha sido un camino largo de mejorar la relación con mi padre, me ha colaborado muchísimo a entender que ese quiebre, cuando fue la cirugía de tiroides, era que ya estaba solucionado porque estaba todo dicho. Yo me había guardado muchísimo adentro, sin decir, o mejor dicho, haciendo que no pasaba nada, pero guardando muchísimo adentro. Y a pesar de ese momento tan complejo en su vida, en el que atravesar, por supuesto, una enfermedad tan grave como el cáncer, hubo algo bueno, algo lindo que pasó durante todo este proceso. Fue lindo porque pude de alguna manera entender que la relación con mi papá y ese tema que faltaba integrar llegó a su cúspide y sanó. El poder integrar la fuerza que da el papá en la vida de cada ser humano es sorprendente. Porque así como la mamá tiene un rol, el de nutrir, el de generar, el de procrear, la energía del papá tiene esa fuerza para continuar. Eso que te ayuda a no desmayar, ese ímpetu, esa estamina que necesitamos, ese chute de energía que le ponemos a todos los días. Entonces, cuando pude lograr esa comunicación con él, asimismo la cirugía, que fue la cúspide del tema con él, yo puedo decirlo con total humildad, que me sentí completa, como no me había sentido en muchos años, porque siempre venía trabajándolo, pero había algo que faltaba. Siempre venía buscándolo, pero ese algo faltaba. Entonces, llega el punto en el cual tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se termina esta situación? Entonces comprendes y entiendes que esa prueba se seguía repitiendo porque había algo pendiente aún, la asignatura pendiente que tenemos todos. En mi caso, que mi mamá falleció de un cáncer, a través de esa cúspide que pasamos algunas personas con este tipo de enfermedad, primero nos permite aterrizar y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos en esta tierra, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos y con quiénes vamos? ¿Qué pasa en tu entorno pequeño, que es mamá, papá, que son los pilares fundamentales que tenemos nosotros? Aprendí y estoy aprendiendo, por supuesto, y gracias por compartir esta historia, en reconocer ciertas ausencias que inconscientemente no la tenemos, pero cómo marcan nuestras vidas. Totalmente. Alexandra, usted renació. Sí, puedo decirlo que sí. Además de con salud, con un corazón renovado. Que eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque al final del día,
si usted vio las diferentes ramificaciones de todo lo que pasó en su vida, es hermoso entender que faltaba venir al centro, a la raíz, donde están mamá y papá y donde tienes que estar completo por ellos para poder continuar en la vida. Y fue hermoso poder entender que esa enfermedad fue una catapulta inclusive para que el vínculo entre nosotros se afianzara. En el caso de mi mamá, la familia se unió. Yo recuerdo palpablemente que éramos los dos solitos. El papá de ella falleció un 30 de mayo, mi mamá a la semana. Y mi familia, me acuerdo que mi mamá estaba en una cama ya muy delicada y dijo, váyanse, porque teníamos que viajar hacia otra provincia. Y dijo, váyanse que nosotros nos encargamos. Nos sentimos tan acompañados y tan cuidados que yo comprendí que de alguna manera ese núcleo familiar estaba tan presente que nos permitía sostenernos para todo lo que íbamos a atravesar en tan poco tiempo. Usted es profesional, tiene una carrera, un máster, se dedicaba a una profesión completamente diferente a lo que hoy hace. Tengo un título en una universidad de Guayaquil, asimismo un masterado, trabajé mucho tiempo para una entidad del Estado, asimismo para una entidad privada, pero llegó un punto en el cual había una insatisfacción de tantas cosas, si me atrevo quizás a poner el adjetivo, mundanas, ¿sí? Habían cosas que ya no me llenaban. Y esto de las plantas, paralelamente, yo lo venía haciendo desde que era una niña y no sabía por qué me gustaba. De hecho, yo era de la típica que llegaba a 31 y tú la veías comprando las hierbitas, los ritualitos y todo, pero nada de aprendido por nadie en casa. Era algo que yo hacía sola. En estos procesos que hubo, cuando yo tuve estas experiencias difíciles, me permitía hacer un proceso de introspección muy profundo. Y la introspección también lleva a averiguar en la familia. Y es tan importante saber la historia familiar para entenderla, pero sobre todo para sanarla. Y honrarla. Por supuesto, porque hay patrones y comportamientos dignos de repetir y otros que deben de quedarse en esa rama del árbol que estaban, ¿ok? Sin excluirla, sin negarla, sin hacerle el feo, porque también forman parte de nuestra familia. En ese proceso introspectivo y de preguntas y respuestas con familia, yo encontré que la tatarabuela vivía en un pueblo, en Guaranda, y ella era hierbatera en su pueblo. Wow. Ella era la persona que llega y ve, uy, me duele esto, tómate la agüita de esto, viene Emilio, uy, me duele lo de acá, tómate lo de acá, pero todo natural. Uh-huh. Entonces, fue algo tan familiar porque es un proceso que cuando trabajo con las plantas, es algo que ya no depende de mí, inclusive, seguirlo haciendo, porque puede ser un hobby como lo quieran llamar al inicio, uh-huh, pero ya luego tomarlo como una actividad de vida y decir, bueno, voy a dejar toda esta etapa y me voy a lanzar pero de lleno a un mundo completamente desconocido. De verdad que fue primero un desafío, pero algo gratificante, porque estaba sintonizado con lo que yo había venido trabajando, ¿sí? O sea, sí, lindo, hermoso, esa parte de mí que se desempeñó en esas empresas y que trabajó y que manejó horarios rotativos y que estaba que me arrancaba los pelos porque no dormía, no comía y no tenía vida. Pero acá, además de hacer lo que me gusta, tengo vida. Puedo disfrutar de los míos, puedo disfrutar de lo que hago y además compartirlo. Porque en una oficina solamente te centras en ejecutar un trabajo para que un engranaje funcione bien. Pero en cambio, al ser tu parte activa, directo, face to face con alguien, eres capaz de generar un cambio directo.
y sobre todo de poderlo comunicar, de poderlo promover, de poderlo compartir con las personas, porque la información es para eso, para compartirla. No cabe en el mundo poder mezquinar algo para que le ayude a sanar a otra persona. No cabe. Bueno, y considerando que nuestros ancestros, abuelas, tatarabuelas, se curaban así. ¿Ya? Pero eran consideradas brujas. Pero eran consideradas brujas. No, ahí viene la abuelita, pero el agua de ni sé quién te hace mal. Ajá. Pero, y yo me afianzo mucho con las plantas, con las hierbas. Yo creo mucho. Si a mí me dicen, tómate el agua de hierba Luisa, yo prefiero tomarme el agua de hierba Luisa que la pastilla. Ya, en mi caso. Okay. Ya, y porque mi abuela era así. Oye, el niño se siente mal, pásale un huevito, que eso le va a aliviar. Y tú dices, pero un huevo, ¿cómo ha sido esa información adquirida, receptada hacia el externo? Ok, parte de lo que viene como herencia familiar, por así decirlo, don, sí, exactamente, también viene el tomar cursos porque no es solamente algo empírico, es favorable darle una forma a aquello que vamos a transmitir a los demás. Porque si bien es cierto, podemos tener el don, pero no la forma de llegar y de trabajar con ello. Entonces, si bien es cierto, ancestralmente nosotros venimos de un lugar donde deberíamos referirnos con mucha más injerencia a las plantas. Pero de hecho optamos por la medicina convencional. Y nos admiramos cuando, por ejemplo, vamos a Perú, si tenemos la oportunidad de visitar Cusco, en la llegada en el aeropuerto, usted va a encontrar un pocillo con hoja de coca. Aquí usted entregue hoja de coca y la gente pega el grito al cielo. Totalmente. Entonces, hay un poco de trabajo para desmitificar de que esto sea agregado a brujería o que sea agregado a malas prácticas. Las plantas tienen su poder. Las abuelitas nos decían, tómate agüita de esto, cómprate esto, hazte esto. Y en un país, en un aeropuerto, que usted encuentre que le ofrezcan hoja de coca. Si usted sube a una montaña que hay allá, que se llama la montaña de 7 colores, hay té de coca en cada parada para que no le dé el tan llamado soroche, que llamamos aquí. Así es. Ya. Así es. Entonces, No, y aquí en cambio van a la farmacia y compran un pogodón de pastillas. exactamente, Para eso. exactamente. Entonces, si tuviéramos una mirada más humilde a nuestro origen, de aceptar lo que da nuestra tierra, entenderíamos que el poder lo tenemos en nuestras manos. Por eso la gente viene y se enamora de nuestro país. Porque no lo ven en toda su industrialización, su primer mundo y todo, pero vuelven a lo básico y se enamoran y se quedan. Ahora nosotros estamos conquistando Exactamente. a los europeos, americanos, cuando vienen para acá. Exactamente. Y mire, Alexandra, que es importante lo que menciona, porque recuerdo que en una de las tantas aventuras de descubrimientos con la enfermedad de mi mamá, también pasamos ese lado de las plantas. Me acuerdo tanto que a mi mamá le mandaban juguitos, era de diente de león, era de nopal, era de sábila, eran unos extractos. De guayaba también me parece. Eran unos de las hojas de guanábana. Eran unos extractos así que mi mamá se las tenía que tomar a diario porque ella se le iba reduciendo su apetito. Pero lo que nos explicaban es cuán importante es trabajar desde lo natural, desde la parte emocional, desde la parte también medicinal, ¿no? Porque también la medicina científica viene de las plantas. Innecesario el divorcio que hay entre la medicina alternativa y la medicina convencional. Pienso yo que deberían hacer las paces e ir de la mano. Qué importante. ¿Ya? Qué importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo no trabajo con las plantas a nivel digestivo, trabajo a nivel energético con ellas. Perfecto. Pero ¿qué es lo primero que le dice el médico cuando usted está atravesando una convalecencia? Tiene que tener buen ánimo, ¿verdad? Sí, es. Entonces, si usted no tiene ánimo, ¿cómo mejora su salud? No hay una pastillita para mejorar el ánimo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, además de como en el caso de su mami, que bien lo comenta,
el extracto de la planta cumplió con una función nutricional, ¿verdad? En este caso, cumple con una función energética en el campo áurico. Y es algo indiscutiblemente valioso entender la magnitud que tienen las plantas para la mejora, el bienestar, la armonización del ser humano en todos los aspectos, tanto en la ingesta, en la energía, como medicina per se. O sea, muchas personas optan por suplirla. Yo, en lo personal, considero que no debería haber ese divorcio, o sea, que deberían ir de la mano las dos. Si hay algo que podemos hacer o contribuir con la sociedad, es algo que primero venga de nosotros, pero bien hecho. ¿Sí? Hay que darle una forma. Si bien es cierto, el don ya está, pero hay que colaborarlo con estudios, con cursos, con talleres y aprender. Hay que saberlo pulir, si lo podemos llamar así, y mejorar inclusive para poder dar un producto de calidad a la persona que lo va a recibir. En el campo de desmitificar, era un arduo camino. Usted le habla de plantas, le habla de sahumo, le habla de bendición de unidad, le habla de mensaje de ángeles y la gente dice... Difícil explicarlo primero. Entonces, es comenzar a también tener una parte, ¿por qué no decirlo?, didáctica, para poder explicar. Porque puedes tenerlo, pero no sabes cómo llegar, ¿sí? Entonces, es tener la empatía y la paciencia de que alguien está ávido con muchas preguntas y quiere quizás consultarte todo a la vez y te llena y te pregunta y te dice y quiere y todo. Entonces, entender desde la empatía, y creo que lo conversábamos con Ivette, cuando entiendes con humildad que la otra persona está en una etapa del camino que tú también estuviste. Porque el hecho de poder ser facilitadora de una terapia no me pone acá de nadie. Yo soy tan igual como otra persona, porque con cada persona que atiendo, con cada persona que abordo, yo también tengo una retroalimentación y entiendo y digo, bueno, esa persona tenía que venir a mí para algo. Así y por algo, con un mensaje, ¿sí? Entonces, si lo aprendes a ver con humildad, surge ese reconocimiento en el que sonará una frase muy conocida y trillada, pero es que todos somos uno y todos estamos amarrados. Entonces, por algo conoces a alguien, inclusive en esta faceta de poderlo abordar para darle una terapia y entender que esa persona vino a darte un mensaje y que tú también tienes un mensaje importante que darle a esa persona. Entonces, esa retroalimentación, y lo que le explicaba hace un momento a Emilio, muchas veces nos preocupamos por ser los mega entes de cambio. O ¿sí? Queremos ser los salvadores. O es que el ente de cambio quiere abarcar con todo. Sí. Entonces, por ahí alguien dice presente. Bueno, entonces queremos ser el mega ente de cambio, sí. Pero lo que en realidad estamos llamados es a efectuar cambios en nosotros, en mejorarnos. Con la única comparación que debemos tener, o la única comparación que debemos tener, es con la versión que fuimos hace 1 año, 2 años, 3 años. Ayer. Pero no con nadie. ¿Sí? O sea, el camino de transformación no se hace en un día. A veces esa no intervención ayuda mucho más. Hay una magia en no intervenir. Pongamos un caso X. Supongamos que yo, mamá, le ayudo a mi hijo a hacer la tarea de la escuela. Yo considero que le estoy haciendo un bien porque le estoy ayudando, pero no se lo estoy haciendo. En primer lugar, porque le estoy eliminando su responsabilidad. En segundo lugar, porque le estoy disminuyendo su capacidad de aprendizaje. Y en tercer lugar, porque no le enseño la sana independencia. Porque le estoy enseñando, uy, no puedo, ahí está mamá. ¿Sí? Entonces, le quito su poder de autonomía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo perduro con esa actitud, voy a hacer a un niño, un adulto, que a lo mejor no sepa cómo
manejarse de manera autónoma, independiente y suficiente a lo largo de su vida. Esos son los hijos ancla. Por así decirlo. Hay que ir un poquito más atrás y eso es lo importante, ¿no? Entender que a lo mejor esa mamá que actuó así con su hijo, probablemente actuaron así también con ella. Entonces ella está repitiendo lo mismo que aprendió y así sucesivamente, si miramos hacia atrás, ¿no? Nos han enseñado muchísimo, uy, no lo dejes solo, sé comedido, ayúdale, pobrecito. En una sola frase, usted ya lo aniquiló. Ya lo aniquiló, porque le está quitando su poder de autonomía, su poder de ser. ¿Cómo es la conexión de la terapia de las plantas con la espiritualidad? Las plantas per se, a través de la herbolaria, tienen diferentes poderes o beneficios o bondades, como le quiera llamar. Reciben un tratamiento previo a ser utilizadas y yo efectúo la limpieza con las plantas. Durante el proceso también interviene la parte de la bendición de unidad. Somos un mar de niños rotos. Eso somos todos. Los adultos que somos niños que nos rompimos en algún momento y desde ahí creímos que ese funcionamiento estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de fomentar a través de lo que hago? La parte de los ángeles, que me agrada muchísimo porque sostiene el proceso. Hay una guía divina que está acompañándonos todo el tiempo, a mí como facilitadora y a la persona a la que yo recibo. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando se da esa, yo lo digo, entrega de la persona, el trabajo fluye hermosísimo. ¿Por qué? Soy muy empática de creer que en la terapia se maneja 50% el facilitador y 50% quien viene a recibir la terapia. El camino lo elabora usted. Yo lo que hago es, a través de la terapia, darle un cortocircuito para que funcione diferente. Pero en sí, usted cuenta con todo. Es un auto full equipo. Solamente que yo estoy haciendo, a través de lo que hago, que usted funcione diferente o que recuerde cómo era funcionar diferente hasta antes de lo que le rompió. Porque la limpia también ayuda a eliminar esos bloqueos. Entonces, se convierte en un depurador que va abriendo caminito, pero también en esa parte en que esa persona se conecta con ese momento en el que estuvo completo, porque a eso vinimos. O sea, nos hemos llenado de tantas ranuras, de tantos momentos en que nos partimos y que ya no hay por dónde más partirse, pero seguimos funcionando. Entonces, es algo mágico y maravilloso. No suelo utilizar la palabra Dios porque a veces las personas la atribuyen a una religión determinada. Yo hablo como la divinidad, como ese algo más grande que nos sostiene a todos. Si bien es cierto, las plantas, la bendición de unidad y los ángeles hacen lo suyo, pero el trabajo más importante viene con usted. Es decir, si yo genero ese cortocircuito, ¿de qué me sirve que salimos de terapia y usted tiene los mismos hábitos? Claro, no, porque es llevarse también la tarea a casa. Exacto. Y hay algo maravilloso que mencionó hace rato. Parte de encontrar nuestro propósito de vida es regresar a ese niño interior que tenemos, a ese niño Totalmente. Que está dentro de nosotros aún y que a pesar de que somos niños rotos, también están esos dones ahí. Y bueno, a mí personalmente me pasó con mi padre que cuando él falleció, una forma de honrar a mi padre que ya no estaba y dije, bueno, quiero hacer esto que para mi padre fue una deuda pendiente y que también sentía que era una deuda pendiente conmigo misma porque a él le encantaba escribir poemas, fue la forma en que enamoró a mi madre. ¡Qué hermoso! Y él escribía, tenía consigo siempre libros o cuaderno donde anotaba esto que se le venía a la mente, pero nunca sacó un libro, nunca publicó nada, nunca lo hizo de forma como eso, nunca cumplió ese sueño. Como hacerlo público, pero sí, lo tenía para él. Lo tenía para él. Okay. Cuando íbamos a dormir, siempre me obligaba a crearme o imaginarme un cuento, él también se imaginaba un cuento y empezábamos a compartirlo entre los dos.
Y fue como esta conexión bonita que tengo con él, a pesar de que ya no está físicamente, me hizo como, digamos que irme descubriendo a mí misma, porque fue a través de este camino, este proceso terapéutico en el que también logré identificar que a mi niña le encantaba esto, le encantaba escribir, yo jugaba como una máquina de escribir de espumafón que me la hicieron hacer en la escuelita, entonces me encantaba. Y en realidad encontrar ese propósito está ahí, como lo que usted mencionaba de que descubrió que su tatarabuela trabajaba con plantas. Me parece maravilloso, increíble. Y el poder a través de estas terapias llegar a ese propósito, poder reencontrarnos, porque muchas veces en la vida nos encontramos tan perdidos. Y me encanta que usted haya encontrado su propósito de vida, pero que también ayude a encontrar el propósito de vida de otras personas, que tanto lo necesitamos. Y sabe que es gratificante, ¿sabe? Porque yo siento que cuando tú das y bendices, recibes el triple, el cuádruple, N veces. Yo le doy gracias a Dios, insisto, no le voy a poner religión, pero le digo a Dios, el hecho de tener vínculos sanos, de tener una forma de llevar el sustento a mi hogar, pero por sobre todas las cosas, de hacer lo que me gusta. Qué bello. Porque ahí ya deja de ser trabajo, es un empleo. Me encanta. Es en lo que yo empleo mi tiempo. Y al emplearlo, pongámosle otro sinónimo más, invierto mi tiempo. No lo gasto. Totalmente. No siento una jornada perdida. Es más, vale gratificante sentir eso, ese vaso lleno. Yo no lo sentía en la otra etapa. Ojo, total agradecimiento, total bendición por las personas con las que estuve, el trabajo que ejecuté por muchos años, porque de verdad fue algo hermoso también, pero perteneció a una etapa de mi vida. A cada etapa hay que darle su inicio, su fin y su agradecimiento. Okay. Esta es otra etapa y me agrada mucho más. Y me siento muy feliz y me siento con esa capacidad de poder difundir eso que a mí me benefició, que es muy probable que toque a 2 de 10, pero con esos 2 de 10 yo ya me siento gigante, porque a lo mejor mis plantitas llegan a 2, llegan a 3, no llega a una multitud. Lo que me interesa es la vida que toco, y ahí está mi gratificación, en el servicio que puedo brindar, porque muchas veces se mide la efectividad de algo en tiempos actuales a través de los seguidores o de los likes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si a lo mejor alguien visita mi perfil y ve N número de seguidores o N número de likes, puede llevarse una idea acertada, errónea, da igual, pero lo importante es entender esa cercanía y esa capacidad de poder tocar vidas, que es lo más hermoso que se puede hacer, de poder tocar el alma con delicadeza de la otra persona. En ese cortocircuito que se hace hay una especie de fusión entre la divina voluntad y lo que hay en tu corazón también para poder ayudar al otro. Si tengo este problema, ¿cómo lo puedo trabajar desde una parte natural? ¿Qué es lo primero? Considerando también que todas las personas somos diferentes, ¿no? Claro. A mí me gusta tener una charla introductoria, porque en la parte espiritual no podemos aplicar el más barato por docena, o el mismo método para todos, o el que le funcionó a Panchito le va a funcionar a Luisito. Que se sientan con la apertura completa de poder consultar, de poder dialogar. A veces las personas se sienten un poco frenadas porque tienen recelo de contar algo muy íntimo. Yo he notado muchísimo eso. Miedo de contar episodios dolorosos, abusos, muertes y un sinnúmero de cosas que he recibido mientras converso con las personas a quienes les brindo terapia. Lo más importante y lo más caro que es ahora, la atención. ¿Qué tipo de prácticas brindaría Alexandra
para cerrar el año, para que las personas que están escuchando y que están atravesando ciertas situaciones complejas que hemos vivido en este año, porque este año ha sido muy maestro, ha venido a cerrar ciclos. Este año es uno de cierre sí o sí o sí, porque es un año 9. Sí. Y el próximo año es 1. Entonces, dicho esto, como es de cierre obligado, quiera o no, tenemos que cerrar ciertos episodios, capítulos, temas, o por lo menos enrumbarlos hacia una forma que nos contribuya con nuestro desarrollo personal. Yo sugeriría que antes de comenzar el año nuevo, se haga un trabajo a conciencia. Es decir, porque si no cerramos en el año 9, vamos a arrastrar a un periodo de 9 años nuevamente que comienza desde el 1, el 2026. Entonces, es como mudarse a una casa nueva con muebles viejos. ¿No le parece? Qué terrible. Entonces, si nos vamos a una casa nueva, nos vamos con todo nuevo, ¿no? Por favor. Entonces, considerando esto y siendo un año 9 y el que viene un año 1 de comienzos, de una parte pionera también. Porque el pionero abre caminos. El 1 es eso, abrir caminos. Voy a ofrecer un 20% de descuento en mis productos. En las limpias de personas o negocios, podemos hacerlo en la comodidad de su espacio o en el lugar donde yo trabajo, que es en Urdesa Central. En el caso de los baños de limpieza y de florecimiento, yo los puedo hacer de manera presencial o le doy los baños para que se los lleve a su casa y los haga en la tranquilidad y paz, a su tiempo, a su ritmo. El logo de mi marca es Ramale. un árbol, sí, Ramale. ramale.es. A ver, ¿qué significa? Es, inicialmente para el nombre fue una fusión, las ramas composición. de Ale, porque trabajaba con plantitas. Pero la forma, el hecho de que sea un árbol, fue porque es una forma de honrar a toda esa familia que no conocí. Y a toda esa familia que me sostiene, incluso en esto que ahora es algo que disfruto mucho. Y en lo que empleo mi tiempo y me siento plena y me siento a gusto. Entonces, cada ramita y cada hojita son incluso los que no conocí. Porque a ellos también les tengo que decir gracias. Porque no conozco toda mi historia, no conozco a toda mi familia, pero en mi corazón les guardo un espacio para decirles gracias. Yo he tratado de favorecer en cada uno de los detalles que intervienen en la terapia. Todos los insumos que yo utilizo, todas son mujeres. Ay, Y qué estamos hermoso. beneficiando a muchos hogares. Hay algo que también rescato de Ivette cuando empezamos el podcast y me dice, vamos a generar esa comunidad. No importa que nos vean 2, 3, 4, Totalmente. pero que sean las personas apropiadas. Y de hecho recuerdo palpablemente cuando usted le dijo eso, no quiero ver seguidores, sino que quiero ver el contenido real. Totalmente. Y en honor a aquello, Alessandra, le agradezco muchísimo. Y una recomendación también a las personas que nos están viendo, ¿qué le podría usted dar? Siempre digo que debe haber una relación insoportablemente bella con uno mismo. Ay. Y que ese compromiso pese más que contratos, que anillos, que todo. Y que nunca nos olvidemos que si trabajamos en nosotros mismos, vamos a ser capaces de generar mejores entornos. El trabajar en nosotros mismos puede ser doloroso, puede llevarnos a profundidades insospechadas, a lágrimas, a descubrimientos, pero si hacemos un balance de pérdidas y ganancias, definitivamente ganamos. Por donde lo vea, ganamos. Entonces, dejemos un poquito de lado el mito que hay hacia las terapias alternativas, dejemos de lado esa aversión a que alguien va a hacer el trabajo por nosotros. El terapeuta es un facilitador, pero el trabajo está en usted. Siempre lo va a estar. Usted es un full equipo, solamente que olvidó cómo funcionar bien. Y eso es lo que hace, por lo menos, la terapia en conciencia, es decir, compromiso del terapeuta y compromiso de quien la recibe. También hablábamos del tema de podar el árbol, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo podríamos cerrar un año
sin tener estos conflictos con papá y mamá principalmente, que son la raíz para toda la vida, que son nuestro impulso, esa base principal con la que nosotros estamos en la vida. Más allá de lo ocurrido con papá y mamá, Ujú. sé que hay un sinnúmero de episodios muy dolorosos. A ellos le debemos lo más grande que tenemos. El regalo más grande que nos dieron, la vida. Porque eventualmente, si papá y mamá no hubieran querido que estuviéramos aquí, chao. No estuviéramos aquí sentados conversando. Pero desde ahí ya nos dieron el mayor regalo. Entonces, entender que ellos son la sucesión de algo que les brindaron también a ellos y que fue lo único que nos pudieron brindar, hace y permite que miremos con compasión. No podía dar más. Actualmente nosotros podemos sentirnos muy afortunados de poder contar con herramientas para ir solucionando esas pequeñas rayitas que nos rompieron, pero ellos no contaban con ello. A veces para pertenecer a una familia tenías que ser imagen y semejanza, dejar de cuestionar porque era irse en contra de la familia. Entonces había una especie de sumisión para acatar ese patrón sin cuestionarlo. Pero ahora, gracias a Dios, contamos con esas herramientas para poder entender cómo pasó, cómo se dio, mejorarlo, sanarlo y sobre todo dejar de repetirlo. Porque si bien es cierto, al árbol también se lo poda, pero eso no significa que no existe, se lo poda. ¿Sí? Entonces, el tío, el hermano, el papá, la mamá, la tía, ahora que se vienen un sinnúmero de reuniones familiares, es el reencuentro de muchos, por no decirlo, conflictos que no han sido sanados y entendidos. Al final del día, la familia siempre va a ser la familia. Entonces, ¿cómo la honramos? Dándole el espacio que cada uno tiene. Eso no significa que yo deba de acoger o permitir que me siga destruyendo aquello que surgió como conflicto, porque hay que entender la raíz del conflicto también. Muchas veces, lo conversábamos con Emilio, cogemos problemas pero por las puras. Entonces nos metemos a unas batallas y a unas luchas campales que al final del día los involucrados felices y contentos. Entonces, reiterando lo del tema de la no intervención, muchas veces creemos que por proteger a alguien estamos ayudándole, cuando en realidad le estamos quitando ese poder de que esas dos personas puedan solucionar un conflicto que tenían. Entonces, en este tiempo que vienen reuniones, cenas, encuentros familiares, tratemos de compartir, pero desde esa paz que genera que nosotros podemos generar un cambio, no por lo que haga el otro, sino por lo que vamos reparando en nosotros mismos, que se note que de verdad estamos haciendo un trabajo adentro y que tenemos paz. Porque decir que hago tal terapia, cual terapia, voy todas las semanas, me he visto tal como tal, lindo, hermoso, bello, pero si el trabajo no está aquí y no eres capaz de interactuar y compartir en tus vínculos esa sanación, no has hecho nada. A veces hay un tanto de soberbia en decir, ya trabajé, no, ya me voy a ver con mi familiar, no pasa nada, ya todo bien, todo. Cuando ves a esa persona y a lo mejor, uy, pero mira lo que está haciendo, uy, mira, que está haciendo lo de acá. Juzgamos. Entonces, todavía hay esa bulla acá. Entonces es una señal de que todavía eso no está resuelto y que hay que todavía ahondar en esa situación que nos llevó al conflicto. No estoy hablando de una paz sin límites ni modo zen. Claro, estoy hablando de que ese tema ya ni fu ni fa. Y con las personas que ya no están, ¿cómo honrarlos en estas fechas que nos duele mucho su ausencia? Bueno, primero, aprovechando que nos dieron el máximo regalo, que es la vida, justamente viviéndola. Porque ellos son más que ese cuerpo físico que se fue. Ellos están en nuestros corazones, están en nuestras células, en nuestra sangre. Ahí están ellos. Si bien es cierto,
a veces necesitamos verlos, pero cuántas cosas que no vemos y sentimos. Y ellos están con nosotros siempre. Y cuando, si lo quiere honrar de alguna manera, pues encienda vela, una velita, y dele luz al camino que le toca transitar, porque necesitamos darle mucha luz a todas las almas que ya no están, a las personas que partieron, para que encuentren su camino, resuelvan sus temas y puedan estar en otro plano en total paz, la paz que se merecen. Maravilloso, estoy atónito. Reflexión, estoy en retrospectiva, por favor. Abrace más duro al Mario, abrace más Sí, duro. está saliendo mi niña interior. Deseándoles un feliz y próspero año 2026. Año 1. Año 1. Alexandra Coloma de Ramale. Muchísimas gracias, Muchísimas Alexandra. gracias, Alexandra. Gracias, Ivette. Gracias, Emilio, por la apertura. Gracias.